¿Quieres arrancar vos? Sí, yo arranco. Bueno, en este caso lo que estamos haciendo, vamos a empezar a resolver lo que serían las preguntas adicionales del 11.1 que habíamos dejado, que era una particular. Sabíamos que estábamos trabajando con una cinta que tenía 2 radios de pastilla distintos y lo que nos estaban pidiendo ahora era calcular la temperatura a la que deberíamos operar nuestra cinta para asegurar que todas las pastillas se convirtieran completamente, ¿sí? Antes, en el último inciso de este ejercicio, habíamos calculado el radio que tenían que tener todas las pastillas para que aseguráramos a esa temperatura de trabajo que la conversión sea completa. Ahora dejamos los radios, los mismos 2 radios, ¿sí? Pero tenemos que modificar la temperatura. La pregunta es, primero, ¿qué tenemos que suponer? ¿Sí? ¿Qué vamos a asumir en este caso para este cálculo? ¿Qué condición tiene que ocurrir para que las pastillas bien, o sea, vamos a mantener, perfecto, lo primero que tenemos que ver es que el control se siga manteniendo, ¿sí? Para hacer el cálculo, sí, bien, vamos a ver que tendríamos que asumir un control, en este caso decimos que va a ser químico, pero ¿qué tiene que pasar con la temperatura para asegurar que la conversión sea completa de todas las pastillas? Bien, la temperatura va a aumentar y va a aumentar hasta qué punto, qué condición tiene que suceder. Porque nosotros sabemos que tenemos que hacer la integral de 1 menos x por la dt entre 0 e infinito. ¿Sí? Ay, perdón. No pasa nada. Ahí está la respuesta. Quería buscar el lapicito y apreté cualquier cosa. Claro, el tiempo de conversión completa tiene que ser igual a el tiempo de residencia en el reactor como punto límite, ¿sí? Es decir, que la curva tiene que llegar a conversión completa cuando el tiempo es igual a 10, que era lo que habíamos analizado cuando modificábamos el radio. O sea, la condición que estamos poniendo es la misma, pero ahora lo que va a variar no es el radio, sino la temperatura. Y tenemos que tener en cuenta esa dependencia. Como dijimos, vamos a aumentar la temperatura. Para hacer este cálculo vamos a asumir que el control se va a mantener químico para que el cálculo sea sencillo, pero tendríamos que corroborar que esa condición se mantenga. ¿Sí? Entonces, la condición ahora nueva es la violeta. Y la pregunta es, nosotros vamos a decir que el tiempo de conversión completa se tiene que dar en 10. Pero ¿para qué tamaño de pastilla? Si nosotros tenemos 2, ¿qué tamaño de pastilla vamos a elegir para que eso suceda? ¿La más chica o la más grande? Para la mayor, perfecto. ¿Por qué? Porque si yo sé que la más grande se convierte, la más chica también se va a convertir, ¿sí? Entonces la condición límite es que el tiempo de conversión completa sea igual a 10 minutos, que es el tiempo de residencia de nuestra cinta, pero además que eso se tiene que cumplir para las pastillas de mayor radio, que en este caso es la de 2 centímetros. Porque sabemos, por la relación, ¿sí?, de controles, que el tiempo de conversión completa para esa pastilla de menor radio va a ser, en este caso, como es 1 y 2 centímetros, la mitad. Entonces, la curva para las de 1 centímetro va a ser una curva igual a la violeta, pero que se consuma completamente en 5. Ahí está dicho eso, que te apareció los de 2 centímetros. Sí, eso lo quería agregar y después no lo agregué. Bueno. Pero eso sería lo que pasa para las pastillas de menor tamaño. Entonces, para eso definimos que el radio para el que vamos a hacer este cálculo es el radio de 2 centímetros, porque sabemos que el tiempo de conversión completa de las pastillas de 1 centímetro va a ser la mitad del de las de 2, ¿sí? Por la relación lineal que existe cuando estamos asumiendo control químico. ¿Qué habría que chequear que para esta temperatura suceda? ¿Sí? Eso está escrito, creo que si haces... ¿Escrito? Sí, te aparece. Gracias. Ahí abajo, ¿ves? Ahí está. Bueno. Entonces, el tiempo de conversión completa para las pastillas de 1 centímetro va a ser la mitad que las de mayor tamaño. Entonces, por eso estamos definiendo que lo que estamos fijando es que esas pastillas son las de 2 centímetros.
Bien, entonces el tiempo de conversión completa, como ya dijimos, es de 10 minutos y hacemos la integral. Asumiendo que mantenemos control químico. Entonces, de hacer la relación entre los tiempos de conversión completa, suponiendo control químico, vamos a tener una relación con la temperatura, porque lo único que va a variar en este caso es la temperatura, porque estamos usando un tiempo de conversión completa que es para un radio de 2 centímetros y otra temperatura conocida. La energía de activación la conocemos, entonces la única incógnita que tendríamos es la temperatura, ¿sí? Entonces de ahí simplemente podríamos despejar la temperatura. Y la conversión directamente ya sabemos que es 1 porque lo impusimos. Ahora, acá no está calculado, pero lo que ustedes tienen que verificar es que eso que dijimos, nosotros asumimos un control químico. Ahora, ¿sigue siendo válido ese control cuando aumenté la temperatura o el control cambia? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, o sea, lo que quiero decir es, acá está genial, yo lo cerré y digo, esa es la temperatura. Mi pregunta es, ¿cómo harían ustedes, o sea, para justificar que esto sigue siendo válido a esa temperatura? Porque yo la aumenté bastante, casi 80 grados, podría decir. Sí. Sí, 80 grados. Rob, ¿puedo Entonces, hacer una consulta? sí. Ese 24 minutos, ¿no Vale, debería ser otro valor? si no lo copié mal, lo saqué del ejercicio. Claro, por ahí eso, como que ese me daba el tau, pero para 673. puede ser, ¿eh? No, para. No, copié ese después valor, chequeo pero igual. me equivoqué. Puede ser que me haya equivocado. Pero, digamos, ese valor es el que tienen que poner. Ok, bueno, que sea 42. O sea, y ahí esta sacan- temperatura es 673. puede ser. Yo Con lo copié, 42 minutos el tiempo, dicen. claro, uno u otro. Ese 600. Bien, genial. Esa sería, entonces ahí cambiaría la temperatura, porque yo ese cálculo lo hice con ese valor. Bueno, ahí me equivoqué. Pero más allá de eso, claro, subir la temperatura favorece tu reacción, pero puede ser que el control deje de ser químico. Entonces, la cosa es, tenemos que chequear que lo que supusimos en algún punto sigue siendo válido, ¿sí? Siempre... O sea, puede empezar a ser más control, o sea, aumenta la velocidad de reacción como consecuencia del aumento, como consecuencia del aumento de la temperatura, y puede tener mayor peso ahora la etapa de resistencia a la difusión en la capa de cenizas. Exacto. ¿Sí? O sea, podría pasar de un control químico que tengo acá a un control mixto, donde empieza a tener más importancia, no sea despreciable. La parte difusiva. Exacto, la difusión en la ceniza. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían ustedes una vez que hacen este cálculo? ¿Qué mirarían, no? Para decir, sigue siendo válido. No sé si se acuerdan, nosotros tenemos... Claro, nosotros podríamos... No sé si necesitas otra experiencia, pero vos tenés los tiempos de conversión completa teniendo un radio y una temperatura, tanto para un control difusivo, o sea, tenés el tau para un control difusivo y el tau para el control químico, esa condición de radio y de temperatura. Eso sí lo podrías calcular y conocer porque tenemos otros datos que vienen del ejercicio. Entonces, lo que tendríamos que calcular de alguna manera es que la relación entre los tiempos de conversión completa, o sea, lo que... a ver, ¿cómo digo? Que la proporción del tiempo de control químico sea mucho más grande, mayor a un 95% respecto del control difusivo. Esa es la forma en que yo me puedo asegurar que el control químico va a ser lo que me va, de alguna manera, a limitar la conversión al final, ¿sí? Tiene que existir un peso mayor de lo que sería el tiempo de conversión en esa experiencia del control químico respecto al difusivo. Esa es la forma en la que yo puedo asegurar entonces que el control sigue siendo químico y se mantiene aún aumentando la temperatura. ¿Se entendió? Justo esto lo discutimos si no lo explico. Sí, pero, un poco de discusión. Claro. A ver, este porque me dicen si lo podemos repetir. En las condiciones originales del problema, ustedes estaban claramente, o sea, para todas las temperaturas, incluso 673 Kelvin, estaban en condiciones claramente de control químico, ¿sí?
O sea, incluso hasta era válido en ese problema. Roy hizo el camino difícil usando toda la expresión y sacando las constantes y demostrando que la constante difusiva, el tiempo de control, el tiempo de conversión completa para el término difusivo tendía a 0, ¿sí? Si mal no recuerdo, sí. Para todas las experiencias de la tabla. Entonces, estaban claramente en control difusivo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos aumentando la temperatura, como consecuencia del aumento de la temperatura, estamos aumentando significativamente la velocidad de reacción, donde en el término del coeficiente de velocidad específica, ¿sí? Que depende con la temperatura de manera exponencial, ¿sí? Por eso aumenta mucho. ¿Qué puede pasar? Por cómo eran los valores de las constantes difusivas en este problema, es de esperar que sigamos estando en control químico. En control químico, pero podría pasar en otro problema, no me parece, no en este, por cómo están dados los datos, donde ese aumento de la temperatura, o sea, que mi control difusivo no sea tan chiquitito ni tan despreciable en la condición original, y ese aumento de la temperatura, o que sea más alto, que haga que sean comparables los tiempos de conversión completa para control químico y control difusivo. ¿Sí? Entonces pase, por ejemplo, a un control, estoy buscando el lápiz para escribir, que pase un control mixto. ¿Se entiende? O lo volvemos a repetir. Ahí estoy buscando el lápiz desesperado. Okay. Estoy viendo si alguien preguntó algo. Estoy viendo de calcular mientras. Energía de activación. Dicen que se entiende, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Yo veo si puedo hacer. O sea, lo que nosotros estamos diciendo ahora, este término de tiempo de conversión completa para control químico, como consecuencia del aumento de la temperatura, disminuye. Por eso lo estamos logrando que para las pastillas de radio 2 centímetros, tener conversión completa con esta cinta. Ahora, supongamos que tenemos un caso donde tenemos que la difusividad efectiva en la capa de cenizas aumenta con la temperatura, ¿sí? Si nosotros tenemos una dependencia de la difusividad efectiva con la temperatura, si nosotros aumentamos la temperatura, también va a aumentar esa difusión en la capa de cenizas y va a hacer que este tiempo, recuerden que, si mal no recuerdo, la difusividad en este caso aparece arriba, ¿sí? Entonces, si nosotros aumentamos ese tiempo de esa temperatura, el tiempo de conversión completa para control difusivo también aumentaría, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No, lo escribo. Igual en la expresión era inverso al coeficiente de perdón. difusividad, pero tenés una temperatura arriba. Multiplicando, sí. Siempre tuve la duda de si ese coeficiente es o no proporcional. Es proporcional, el de la difusividad con la temperatura, sí. También es función de... Puede Si tener tenés una la presión dependencia de de 1,5. Sí. Bueno, no, entonces lo estoy diciendo al revés. Si aumenta la temperatura, si nosotros tenemos una dependencia con la temperatura en este caso, sí. Si aumentamos la temperatura, sí, esta a su vez depende acá linealmente del tiempo, cuando esto está en función de las presiones parciales. Eso también hay que tener cuidado. Sí. Que en este caso sí era válido. Sí. A ver. Porque si no tiene dependencia, aumenta con la temperatura. Exacto. Si la dependencia es 1,5, la temperatura queda dividiendo a la 0,5. ¿No? Sí. Okay. Sí, por eso es medio... Sí. Sí. Y en muchos casos decimos que no varía con la temperatura. Claro. En general lo que no sé si eso es que la dependencia es lineal, que al aumentar la temperatura te aumenta el tiempo.
Claro, linealmente. que aumenta el tiempo de conversión completa para Exacto. control difusivo. Pero al menos siempre le pega mucho menos fuerte que al químico. Eso es lo que Exacto, sí. siempre tiene que pasar. O sea, va a variar mucho menos el término de control difusivo con la temperatura que el término de control químico con la temperatura. ¿Sí? Entonces, si la velocidad de reacción aumenta tanto, el tiempo de conversión completa para control químico va a disminuir, mientras que el tiempo de conversión completa para control difusivo no se va a ver tan afectado. Y entonces puede pasar que empiece a tener más peso todo este término. No sé si se entendió algo porque nos apagamos un poco. Ahí. Sí. Sí. Si no hice mal, creo que ahora da 600 Kelvin la temperatura. O sea, aumenta el porcentaje, no es que aumenta su peso. No sé cómo ponerlo. O sea, el peso relativo. Sí, el precio que va a relativo Ujú. Exacto. respecto al tiempo Sí, total. Es el peso relativo, no es que aumenta en términos absolutos. No. ¿Cuánto era? ¿Dijiste de la temperatura? 600 Kelvin, porque hice con 673. Pero tendría que ser mayor, ¿no? Tendría que ser mayor. No, porque el tiempo ese, sí, eso es lo que... Por eso me llama la atención, pero lo estoy haciendo rápido y hay algo que me está andando medio mal, porque se me mueve todo medio loco. Pero, porque por ahí, a ver. Bueno, ahora, si no lo volvemos a calcular y lo dejamos A Melina le dio más Sí, lo chico dejamos. incluso. de... respecto Le a dio qué. 524. Ok. ¿Tiene la energía de activación? ¿Cuánto es? 4000... Bueno, yo ahí usé el 4803. ¿Alguno de los chicos la calculó? 4800. Ah, no. Pensé era la temperatura. Bueno, ahora la chequeamos. No tiene que ser más alta. Sí. Sí, porque me había comido un menos. Me parece que va por ahí. Sí, ahí me da 760 y ponele que 68. Ah, más alta todavía. 700. Sí, Sí, tendría sentido que sea más alta. Porque claro. antes era Sí, más tiene baja. que ser más alta. claro. Sí, era que me había comido un menos y en las cuentas no pasaba. Estoy loca. Perdiste acá. 778 dijiste, Ro. 68, sí. 68, porque es 0,5, así que Bien, para arriba. está bien. O sea, la tuviste que aumentar más de 100 grados. Claro. Bastante más. Bastante más. Claro, en Bien, este caso, chicos, como el control difusivo era 0, como que bueno. Sí, a ver, en este caso probablemente no cambie de control ni pasa a control mixto. El tema Exacto. es que en un caso donde, por ejemplo, ahora tal vez lo dejamos acá y cuando vayamos al ejemplo del problema Sí. adicional lo seguimos discutiendo, porque va a ser más claro ahí, creo. Es que sí, el menos ese es clave. Sí. No, bueno, pero por ahí sí lo importante es eso, que si van a suponer un control, que ahora me dice Melina que le dio igual que a mí recién, que en el caso este particular podían seguir manteniendo el control químico, pero cuidado que cuando uno que cuando uno asume un control tiene que corroborar que ese control se mantenga, es como catálisis, o sea, siempre que uno asume algo y calcula, después tiene que verificar que eso está bien. Sí, tal cual. Y eso, bueno, lo vamos a ver después. Bien, ¿seguimos? Sí, dale. Bien, ¿querés arrancar vos, Geno? Dale. Ahí preguntaron algo. Perdón, espera, acá preguntan, Sí. en este caso puedes calcular esta variación de qué, del tiempo y porcentaje el peso relativo de cada término. Me parece que no tenés datos En de realidad control no. difusivo como... Claro, en realidad no, porque con los datos que vos tenés de tabla ya dijiste que lo que sería el tau de difusivo es 0. O sea, porque lo calculaste y te dio 0. Entonces, ahí el problema es que no vas a poder hacer ese cálculo.
cuando vos tengas que, no sé, que tengas que sea un valor de 0,01 respecto a un tau de químico de 10, ahí es fácil porque, bueno, tenés un número de dónde partir, pero cuando ya sabes que es 0, digamos, seguís manteniendo el control Me parece químico. la única forma que tendrías de verificarlo es realmente hacer un ensayo con una pastilla más grande que la de 2 centímetros y hacerlo a esta temperatura de 768 Kelvin y chequear, o más alta incluso, Claro. y chequear que realmente se mantienen las condiciones de control químico. O cuál es el peso del término de control difusivo en esas condiciones. O sea, Sí. para esa misma cinta que vos ya tenés funcionando, yo pondría pastillas más grandes de 2 centímetros en ese mismo tiempo de cinta y calcularía cuál es la conversión al final de la cinta. El tau de control químico lo puedo calcular con estas mismas relaciones que estuvieron empleando para las pastillas de 2 centímetros. Y de ahí lo que me quedaría como incógnita es el tiempo de conversión completa para control difusivo, ¿sí? Pero tendría que proponer hacer esas experiencias adicionales. Obviamente que eso no es factible en el problema, pero sí sería factible en la vida real, si es que uno necesitara ese dato. Sí, forzar a que aparezca un control difusivo para poder hacer un cálculo a priori a partir de eso. Sería eso. A ver, si realmente, lo que puede pasar si vos tenés... en la vida experimental, si vos realmente estuvieras en condiciones de control, o sea, tuvieras algún tipo de peso del control difusivo a esta temperatura, si vos ponés estas pastillas de 2 centímetros en la cinta, lo que deberías ver es que no alcanzas la conversión completa, si no estoy diciendo mal. Sí, no alcanzas conversión completa al final de la cinta como habías propuesto. Sí. Porque justamente vas a tener el efecto de la capa de ceniza, que vos no la habías considerado, porque habías considerado que te ibas a mantener en condiciones de control químico. Ese efecto va a empezar a tener peso, entonces no lograrías esa conversión completa de la pastilla. ¿No? Si no estoy diciendo mal, Gerardo. Creo que sí. Esa sería la forma de verlo, que vos... Sí, ¿no? La conversión te va a hacer... Sí, la conversión va a ser menor a la conversión completa porque ahora tenés un término difusivo que está afectando tu conversión y no lo estabas teniendo en cuenta. De alguna forma, sí. Cinética global. Claro, afecta tu cinética que en definitiva termina viéndose en lo que es la conversión. Exacto, tenés una etapa más de transferencia de masa que no estabas considerando, básicamente. Una resistencia. Sí. ¿Quedó claro? No sé quién estaba preguntando. Pero... sí, yo creo que sí, salvo que hayamos mareado a alguien más. Sí, dice que sí. Bárbaro. Espero que no, pero bueno. Bien, ahora sí, vamos al problema 11.2. Al 2. Sí. Bien, este problema tenía algo de similitud con lo que explicaron antes. Teníamos una cinta también. Nos habían dado, o sea, teníamos como dato antes el tau y sabíamos que estábamos en control químico y nos habían dado el dato de que en una cinta se obtenía tal conversión. Yo no me di cuenta cuando lo resolví el problema que en ningún momento necesitas pasar por el tiempo de residencia de la cinta. Y lo dejé como ejercicio con otras 2 preguntas. Sí, igual sería... estas son las preguntas. Sí, son las preguntas. Y la idea era que, que calculen el tiempo de residencia de la cinta. Otro que es lo mismo que preguntamos recién, de variar la temperatura para garantizar conversión completa. Y el último era de garantizar los controles con las conversiones. Vamos al primero, que sería la siguiente. Ahí está. Bien, nosotros sabemos que estábamos en control químico, en este caso en todas las experiencias, o sea, todo el ejercicio lo hicimos con eso, suponiendo control químico, porque tampoco teníamos ningún otro dato. Teníamos un grafiquito, pero solo tenía un dato, que era el tiempo de conversión completa, o sea, eso lo tendríamos como dato, y sabemos que en nuestra cinta se alcanzaba una dada conversión. Entonces, si queremos calcular el tiempo de residencia de la cinta, como sabemos que tiene la expresión del delta de Dirac y todos van a salir al mismo tiempo, podemos directamente como reemplazar el tiempo como el tiempo de residencia de la cinta. Y para calcular el tiempo de residencia de la cinta, como yo todas esas, la densidad molar, el radio sí lo conozco, pero la densidad molar, beta y la presión parcial no las conozco, así como tampoco la constante cinética, las puedo agrupar todas reemplazando con el dato de tau, que eso sí lo teníamos para
para un radio determinado. Y bueno, no lo pregunté, pero teníamos varias pastillas, varios tamaños de pastillas. Lo mismo que dijeron antes. Para calcular... Ah, no, perdón. Nada. Podemos usar el dato de cualquiera de las pastillas. Esto no teníamos que garantizar ninguna conversión completa. Y nada, simplemente con el dato que teníamos que para la cinta se alcanzó una conversión de 0,73 y teniendo el dato del tau para ese tamaño de pastillas, podemos calcular el tiempo de resistencia de la cinta, que son de 30 minutos. Y eso sería la pregunta 1. ¿Alguien le quedó alguna duda de eso? Me parece que es bastante trivial. Bueno, si les parece... el de la temperatura lo hicieron recién, así que habría que pasarlo Bien, rápido. pasamos. En Sí, la este única caso era lo diferencia es que mismo. acá tenías las pastillas, sí. Teníamos varios radios, sí. O sea, lo que teníamos que garantizar es que el tiempo de conversión completa sea el tiempo de la cinta. Para esto sí necesitábamos conocer el tiempo de la cinta. Y tiene que ser, tenemos que garantizar que se convierta la pastilla más grande, que es la que más nos exige, podríamos decirlo. Teníamos el dato del tiempo de conversión completa actual y tenemos el tiempo de la cinta. Y con esos dos datos planteamos el cociente y despejábamos. Lo que no me di cuenta es que la energía de activación que puse debería haber sido más grande para no medir una temperatura tan alta. Y ahí plantea la pregunta de si seguimos en control químico. Como dijeron recién, posiblemente no. Más vale que no. Y sí, fue bastante entonces, factible que no. exacto. O sea que acá no podríamos garantizar el control químico. Y como pregunta sería, ¿cómo sería, o sea, si realmente, muy posiblemente, estemos ahora en control mixto o control difusivo? ¿Cómo va a ser la temperatura para garantizar la conversión completa respecto a la temperatura que calculamos? Más grande, más chica, igual. Menor, dicen. Menor, mayor. Mayor. Igual. Está bien. Esta temperatura sería la mínima. Aumenta las resistencias, sí. Lo que dijeron recién Lau y Ro. O sea, no estamos considerando una resistencia al suponer que el control es solamente químico. Con lo cual la temperatura que vas a obtener para conversión completa va a ser como una ideal mínima. En la realidad vas a necesitar aumentar más la temperatura para llegar a la conversión completa. Exacto. Bien. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Pareciera que no. Sí, yo creo que no. Bien, seguimos. No confío. Bueno. Bien. Lo último era, si nosotros sabemos que estamos en algún tipo de control, o sea, control químico o control difusivo, para una dada conversión, o sea, nos paramos en algún lugar y nos dicen, estás en tal control. En este caso, en principio, preguntamos control químico. Me gustaría si alguien se anima a decir, o sea, para una conversión A, ¿ustedes pueden garantizar que van a estar siempre en control químico o va a haber un rango en el que pueden asegurar que están en control químico o solamente lo pueden asegurar ahí y nada más? Hola, profe. Sí. A mí me surgió esta duda cuando hiciste el ejercicio, cuando lo explicaste, que dijiste que siempre estábamos en control químico. ¿Puede ser que si cuando tenés la conversión completa estás en control químico, entonces antes vas a estar en control químico? Uh-huh. Y exactamente. porque tenés más ceniza, ¿no? ¿Sería eso? Exacto. Perfecto. Eso es lo que estamos leyendo ahí. O sea, si nosotros sabemos que para una conversión X igual A nos están diciendo que estamos en control químico, como me decías, Tatiana, en el problema creo que nos decían que a conversión completa estamos en control químico, que ese es el caso en el que la capa de cenizas es más grande, con lo cual
lo que está diciendo acá en la diapositiva, cuando aumentamos la conversión, la capa de cenizas va a crecer, con lo cual el peso relativo del control difusivo, o sea, el término asociado al control difusivo va a ser más grande, con lo cual, o sea, si yo sé que estoy en control químico para una dada conversión, si aumento la conversión, ya no estaría tan seguro. Y, bueno, lo que dice es lo mismo, pero al revés. Bajar la conversión hace que la capa de ceniza sea más chica y va a aumentar el control químico. Perdón. Entonces, lo que podríamos decir al principio es que si para una dada conversión estamos en control químico, podríamos asegurar que el control químico vamos a estar siempre en control químico si trabajamos a conversiones más chicas que a la conversión que sabemos que estamos en control químico. Y para control difusivo sería lo inverso, que si para una conversión estamos en control difusivo, para conversiones mayores a esas vamos a estar en control difusivo. Y para analizar esto, podríamos ver simplemente las funciones, que estas creo que ustedes le llaman F, ¿no? Sí, Laura, Sí. ¿no? sí. Tendría que haberles puesto ese nombre. No, O está sea, bien. los cocientes de los términos que dependen de la conversión. Eh, sabemos que para conversión 1 directamente reemplazamos y da 1. Para conversión 0 tenemos que calcular un límite, pero va más rápido o sea, para conversión 0 no hay capa de cenizas. O sea, intuitivamente te da a pensar de que el control va a ser químico a conversión 0 porque no hay capa de ceniza que me esté restringiendo para nada la reacción, la transferencia. Así que igual si se calcula el límite tiene que dar eso, tiene que dar 0. Y en la siguiente, está un grafiquito de esta función, con lo cual da algo un poquito raro, que, o sea, según lo que dijimos, tendría que ser siempre creciente este cociente, de forma que si aumento yo la conversión, aumenta el peso relativo de la resistencia difusiva respecto a la resistencia química. Ahí estamos Pero comparando para solo las valores... funciones de la conversión, perdón. Sí, exactamente. O sea, acá no estamos viendo los tau de cada uno. O sea, esto no tiene, o sea, no tiene ninguna, ¿qué sería? Relación con los valores que puedan llegar a ver. O sea, Claro, puede ser sí. que la relación de los tau sea muy grande o que sean casi iguales, pero no. El gráfico ese solo tenía las relaciones de las conversiones. Y lo que pasaba para conversiones muy altas, o sea, sabemos que tiene que terminar en 1, pero para conversiones altas es como que se pasa y después baja, con lo cual si estuviéramos trabajando conversiones muy altas, como que no se cumpliría que aumentar la conversión aumenta el control difusivo, pero de todos modos, ya esas conversiones, o sea, la variación es muy chiquita, o sea, no vas a salir de un control variando tan poquito la conversión. ¿Se entendió más o menos lo del efecto de la conversión? O sea, básicamente lo que está diciendo esto es que gana peso la capa de ceniza, justamente. Ujú. ¿Alguna duda? Sí. Bien, si no hay comentarios, seguimos. Bueno, parece que no hay dudas. Bien. Bueno, este no era el problema 11.2, este era el problema 11.10, quedó mal el título. Teníamos distintas experiencias y una de las preguntas era si hubiera estado bien asumir control difusivo en las experiencias 1 y 2, y la otra, cuál era qué orden tiene la reacción. Bien, vamos a la primera pregunta, si les parece. Nos pregunta justamente si hubiera estado bien suponer control difusivo en las experiencias 1 y 2. ¿Qué opinan? Si mal no recuerdo, en este ejercicio
tenías control químico, ¿no? En el primero, creo que sí. ¿Eso preguntás? Sí. Sí, creo que sí, ahora te confirmo. Pero. Ay, qué lento que está, ¿no? ¿Qué pasa con las experiencias 1 y 2? A ver, en las experiencias 3 y 4, Sí, la 1 está en químico, pero de las últimas dos. Tienes temperatura. Este no es. bien. Tenés Acá tenemos, los controles, sí. ahí tenemos los tiempos de Conversión completa. completa, tanto, perdón, para control químico y para control difusivo para ambas experiencias. A ver, en la experiencia 2, a ver, En ambas experiencias, ¿cómo se llama esto? Los órdenes de magnitud son muy parecidos entre sí. sí, el mismo orden. El Ujú. tema es que me parece que en la experiencia 2, el peso del término de control difusivo es menor respecto al de control químico. ¿Qué opinas? Si acá dice, ¿te fijas el porcentaje de cada resistencia? Exacto. Lo que vamos a Exacto. hacer, no sé si está hecho. No, creo que el porcentaje no. 24 sobre. Y lo que habría que calcular, básicamente, para ver si alguno es despreciable o no, es ver si, o sea, sería el tiempo de conversión completa de control químico Sí. respecto al tita total. Y el porcentaje de control difusivo, que es el tau difusivo, sobre el tita total. Bien. Y entonces es 80. ¿Sí? El control químico de la experiencia 2, si no hice mal el cálculo, está en 77% respecto al Será esto de total. acá. Perdí la pizza, sorry. 77%. Y el otro 23%. El de la segunda y el de la primera, perdón, no te lo calculé, ahora te digo. Ah, perdón, lo estoy escribiendo al revés. No, no pasa nada. Ahora te lo hago. Eso es 8. 25, ¿no? 5, sí. Ay, no me borra. Bueno. Bueno, me quiero borrar. El primero ya te lo decimos, 25 de control químico 25. y el otro 75. Y en este al revés, 77 y 23. Exacto, Entonces estos son porcentajes. exacto. Respecto al total. Entonces, fíjense que en ninguno de los dos casos hay un control preponderante. ¿Sí? Si quieren, la experiencia 2 tiene un poquito más de peso de control químico, mientras que la experiencia 1 tiene, por el contrario, más peso el control difusivo. Fíjense que esto también tiene lógica con el efecto de la temperatura. ¿Sí? O sea, está teniendo más peso el aumento de la temperatura que El la radio. disminución del radio. Es muy difícil comparar así de forma sin hacer cálculos, de forma directa, sin hacer cálculos, en este caso, porque tenés como efectos contrapuestos. Exacto. En uno aumentás la temperatura y reducís el radio, y en ambos casos estás aumentando la temperatura y aumentando el radio respecto a las experiencias a baja temperatura y bajos radios donde podías asegurar control químico. ¿Sí? Con lo cual, de forma directa es muy difícil estimar cuál es el tipo de control de las experiencias 1 y 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Si tienen alguna pregunta?
Sí, como criterio preponderante decíamos que tiene que ser mayor al 95% Sí, alguno por de lo los general para decir que un control es, o sea, cuando nos decimos este es el control que vale y que lo puedo emplear para resolver el reactor, lo que decimos es, por ejemplo, si tengo control químico, esta relación de los taus que yo he escrito y borré, esa relación de los taus, por lo general, tiene que ser mayor, o sea, mayor o igual al 95%. En el caso que tengamos control químico o en el caso de control difusivo, lo mismo. También, mayor o igual al 95%. Claro. Uno dice, el control es mixto, pero bueno, puedo asumir que el control, como va a ser preponderante químico, hago el cálculo a partir de un control químico. Sería También como es, que estás haciendo el cálculo sí. al límite. Otra cosa que nos puede pasar es que en la experiencia original estemos cerca, por ejemplo, estemos en control químico con un porcentaje de control químico cercano a este 95%. Ahora nosotros les decimos, bueno, en la siguiente experiencia aumentamos la temperatura y mantenemos el radio. O sea, si aumentaste la temperatura ya sabes que no vas a estar más en control químico, ¿sí? Porque en el otro estabas al límite del control químico, entonces si ahora aumentamos la temperatura vamos a dejar de estar en control químico. Sí, no sé si se... Y ahí no tendríamos que tener en cuenta también el tema de la conversión, o sea, para las experiencias estas en particular. Sí, cuando miramos el instante de esa composición, sí. Pero para hacer una aproximación rápida, decir cómo voy a hacer el cálculo de la conversión a partir de qué Sí, un funcionalidad de dato 1 ya. menos X, tengo que usar el tau completo, el Sí, de conversión sí, para completa. hacer el análisis de esto, de la tabla, sí tenés que tener en cuenta las conversiones. Exacto. No sé si te referías a eso, Jere. Sí, no, pensando en que, por ejemplo, o sea, con lo que vimos antes, en general no te va a pasar nunca que tengas una experiencia de conversión 0,01, pero si fuera ese el caso, ver los tau posiblemente te lleva a una conclusión que no sea, o sea, muy posiblemente estés en control químico A ver, realmente, si vos podés pero asegurar control químico a conversión completa, tenés control químico en todo el rango. El Sí. problema es sí, cuando vos asumís control químico con el tau, perdón, control difusivo con el tiempo de conversión completa, Mm. y ahí trabajás a muy baja, o sea, y estuvimos haciendo gráficos donde vemos cómo varía el tiempo de conversión en función del control químico y el control difusivo, y donde, o sea, por lo general donde son muy similares es en la zona de Bajas conversiones. muy bajas conversiones. Uh-huh. Ya para conversiones mayores a 0,05 se empiezan a despegar. Y lo que te podría pasar es que vos estés asumiendo control difusivo con conversión completa y a conversiones muy bajas tengas algo de peso término del control químico y eso te haga que al principio, por ejemplo, de la cinta tengas un control mixto. Pero sería raro que tengas, o sea, tendrías que tener una cinta, o sea... sí, una experiencia muy, muy mala. Y también hay que ver los valores comparables, digamos, de los tiempos de conversión completa de control químico y control difusivo, también respecto a los tiempos medios de residencia de los reactores, me parece. Porque una cosa es que, más allá de este porcentaje, vos decís, con este porcentaje, decís, bueno, tengo control difusivo. Ahora, no sé, el tiempo de conversión completa difusivo es 100 y el tiempo de conversión completa químico es 0,01. Bueno, ahí probablemente puedas asumir control Difusivo para todo. difusivo en todo tu reactor. Ahora, si esos taus, la diferencia es más parecida a esta, digamos, que uno es 100 y el otro es 20, tal vez sí al final puedes asumir control difusivo, pero no al principio. Con eso Sí, tenés un poco de cuidado. más que nada por eso iba, o sea, cuando están bastante cerquita creo que sí te puede pasar eso, pero... En este caso creo que te conviene trabajar con la expresión de control mixto si es que la puedes emplear, o sea, con la expresión entera de la Sí, dependencia de la conversión con el tiempo, digamos, empleando ambos términos. ¿No? Sí, que para una cinta no sería problemático porque simplemente... Para una cinta no sería problemático. El tema es Ahí que si vos tenés cualquier otro... Bueno, ahí. Sí, cualquier otro reactor me parece que sí. Sí, es más complicado. Por eso ahí sí hacemos válida esto de aproximar hacia un control preponderante, mixto o difusivo y hacer el cálculo. Porque bueno, se hace más complejo, ¿sí? Sí. No sé si...
quedó claro para los chicos. No estamos hablando los tres. No Sí, no, sé. a mí me quedó claro al menos. No, por eso. Es una linda discusión. La Pero, duda me la saqué, eso sí. no sé los chicos. Bien. ¿Están Sí. vivos, al menos? No sé, yo lo que quería hacer como resumen es eso, que antes de hacer un cálculo vamos así a usar los taus de conversiones completas, porque no hay otro Sí, para dato. saber dónde estamos parados. Y Exacto. después analizar el efecto de la conversión, Exacto. si es que lo necesitamos. Me parece que sería como la metodología. Sí, al finalizar, cuando vos ya tenés un valor de conversión, ya podés calcular efectivamente cuánto del peso tiene en tu conversión total el término de difusión y el término de control químico, ¿sí? Sí, exacto. Pero eso lo haces a posterior. Sí, no, yo decía porque en la tablita ya tenías los datos, o sea, como... No, Sí, 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 obvio. sí. Pero bueno, Bien. la aclaración. Seguimos entonces. Paren que borro mis garabatos. Bueno, ¿qué pasa con el orden de reacción? ¿Dónde está la reacción? ¿Qué pasa con la reacción? Tengo un tema con el borrador que me dejó... Claro, ¿a partir de qué situaciones se llega a esa expresión, no? Bueno, Primer orden. ¿De qué? ¿para El quién? primer ¿De orden quién para para quién? bien, para el gas. Ok, ¿y el sólido qué le pasa? ¿Qué orden tiene? Porque acá tanto sólido, ok, perfecto, 0. Por eso se puede existir ese tiempo de conversión completa, claro. Perfecto. Bien. Y eso sale de plantear, eso es lo que ven en teórica, sale de plantear los balances de masa en la pastilla, de sólido reactivo, donde justamente lo que consideramos es que la etapa controlante es la reacción química, ¿sí? En ese caso nosotros igualamos el flujo de gas que se convierte, ¿sí? Con los moles de B que se convierten dentro, B es el sólido reactivo, que se convierten en la pastilla sólida. Y lo que asumimos ahí es que el consumo de A se consume de acuerdo a una cinética, K por la presión parcial o la concentración de A, en este caso, del gas, ¿sí? Ok, dicen, el gas está en exceso, o sea que la concentración se aproxima constante. Sí, nosotros, exacto, vamos a asumir que no varía la concentración del gas en el reactor. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora, creo que no. Bien, entonces, si les parece, resolvemos entre todos el problema 7 de la guía de adicionales. No sé si lo pudieron ver, pudieron hacer algo. Bien, lo que tenemos es una reacción 3B, que da 3B más A, que da sólidos, un producto sólido más otros que no sabemos. Se realizaron ensayos con una atmósfera con la concentración del gas de 0, en este caso estamos trabajando a concentración del gas constante, donde se variaron la temperatura de reacción para distintos radios y se midió la conversión. A partir de esto nos pide calcular los tiempos de conversión completa para cada experiencia y en qué control está cada una. Los efectos de trabajar en la pregunta B nos dice que a efectos de trabajar en control químico nos proponen variar la concentración de A. Para ello nos preguntan si podemos trabajar en control químico para la experiencia 2, variando solo la concentración de A y que analicemos si hay que aumentarla o disminuirla. Y después nos dicen que queremos llevar a cabo esta reacción en un reactor real, nos dan los datos de la curva de distribución de tiempos de residencia y nos piden que calculemos la conversión media para unas pastillas de 0,1 centímetros de radio a una temperatura de 278 Kelvin y una concentración del gas que es igual a la de las experiencias. ¿Sí? Perdón. No pasa nada. Y bueno, la pregunta
D nos pide que lo comparemos con un reactor de lecho fluidizado y una cinta. ¿Sí? Bien. Como dato del problema, además, en este caso, te daban la expresión de la dependencia de la conversión con el tiempo. ¿Sí? Y algo que está dada en la concentración de gas. Ah. Sí, dale. No, Porque eso, acá tú tienes impulsos. que nosotros siempre la ponemos en eso que decía Lau cuando estábamos hablando en la primera parte, el término siempre lo ponemos en función dividiendo la presión de gas parcial del gas, ¿sí? Y entonces existe una relación lineal con la temperatura para lo que es la resistencia, en lo que sería la resistencia en ceniza. Ahora, cuando nosotros ponemos la expresión en términos de la concentración de A del gas, ¿sí? Como está acá en la diapositiva, fíjense que la resistencia para el gas, la resistencia en ceniza, ¿sí? Ahora no tiene una dependencia lineal con la temperatura. Esa funcionalidad desaparece. Y tengan en cuenta porque podemos incurrir en un error cuando hacemos el cálculo después del tiempo de conversión, ¿sí? Porque en este caso particular, cambiar la temperatura no te está afectando el tiempo de conversión completa dependiendo cuando la resistencia es en ceniza, ¿sí? Es un detalle, pero no menor. No menor, tal cual. Bien. Entonces, tenemos que calcular el tiempo de conversión completa para cada una de las experiencias. En este caso, tenemos las temperaturas, tenemos los radios y... el tiempo que era 10 segundos. Exacto, el tiempo que eran 10 segundos, gracias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo primero que surge, que se les ocurre de ver la tabla? Hay algo que es bastante... Paco. Hay algo que es bastante directo y concreto y salta a la vista, digamos. O sea. Comparar las expresiones, sí. Y de comparar las que vemos, ¿pueden llegar a ver algo que les llame la atención? Las experiencias 3 y 4 están en control difusivo. ¿Por qué podemos decir eso? O sea, está bien, pero digo, ¿por qué podemos decir eso? Que hay un dato adicional que no dijimos, creo, en los problemas. Sí, que la resistencia en la película gaseosa no existe. La efectiva en este caso no depende de la temperatura, y además en este caso, como estábamos diciendo que las experiencias están hechas a concentración de gas constante, no tenemos la dependencia con la temperatura en este término. Bien. ¿Sí? O sea, no depende de la difusividad efectiva y aparte tampoco tenemos la T acá. ¿Sí? Entonces, por eso el término difusivo no depende de la temperatura. Claro, y entonces acá están diciendo que pueden asumir que el control es difusivo porque al modificar la temperatura, la conversión no se ve modificada, teniendo que el radio y la conversión es la misma. Perfecto. Bien, entonces, en este caso, estas dos experiencias aumenta la temperatura, tiene el mismo radio, pero mantiene la conversión. Control difusivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, a eso llegamos. Perfecto, entonces, ahora, podemos calcular ese valor, que de ambas experiencias tiene que darnos lo mismo, ¿sí? A mí me dio 42,3 segundos. Y ahora, con este dato, ¿qué hago? ¿Se les ocurre algo? Ya tenemos lo que sería el tiempo de conversión completa. Bien, calculo el tau químico para las otras. Bien, puedo calcular el tau químico. Pero, eso quería decir. El tiempo de ceniza, el tau, como es dependiente del radio, tenemos que tener en cuenta eso, que tiene una funcionalidad con el radio, el tau. En este caso, como es difusivo, la relación es cuadrática con el radio.
Es este término acá. Esta es la relación de los radios al cuadrado, ¿sí? A lo que Entonces, con esto podemos... sí. No, Sí, perdón, que dale. lo que quería es, sí, está bien, uno va a pasar a calcular el control químico, pero antes va a tener que traducir ese tau que tiene a los datos de esa experiencia para poder despejar así el control químico. Porque a priori, de las otras experiencias, 1 y 2 no podés decir que el control es netamente químico, ¿sí? No tenés No, argumentos no hay para decir argumentos. nada. Si De bien es hecho, verdad que disminuiste la temperatura y disminuiste el radio, no podés asumir que el control sea netamente químico. Entonces, nada, por eso vamos a hacer el camino largo, digamos, y ver después cuál es el peso que tiene cada uno en el total de la conversión. bien, este sería el tiempo de conversión completa para control difusivo para las pastillas de 2,5 centímetros de radio. Nuevamente no tenemos efecto de la temperatura en este término. Y ahora, ¿cómo va a ser este tiempo de conversión completa para las pastillas de 1 centímetro, 1,5 centímetros? ¿Va a ser más grande o más chico? Más chico. Más chico. Más chico. Bien. Bien. Sí, eso, a ver, más allá de que cada vez resulta redundante la pregunta, es un dato que ustedes tienen que esperar el resultado, o sea, cosa que sin por alguna equivocación, meter mal el dedo en la calculadora o lo que fuera, algo parecido a lo que pasó con la temperatura, que le pasaba a Ro con la temperatura, a ustedes les llame la atención y digan, bueno, no, este resultado no está bien, y lo puedan justificar, ¿sí? Venía un poco por ahí mi planteo. Bien, entonces ahora sí tengo los tiempos de conversión completa para control difusivo, para las experiencias 1 y 2, y sé que el tiempo para las experiencias fue de 10 segundos, entonces a partir de esta expresión podría calcular tanto la experiencia 1 como la experiencia 2, el término del tiempo de conversión completa para control químico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? A la espera. ¿Eh? Estoy a la espera. Ah, está bien, yo estaba... Pero no, nada, así que digamos. Bien, o sea, básicamente es despejar esta expresión, tiempo de conversión completa químico para las pastillas de radio 1,5 y temperatura 278 Kelvin. Ese tiempo de conversión completa me da 1,08. Y para las pastillas de radio 2,5 y temperatura 500 Kelvin, ese tiempo, acá falta un 0, es de 12.000 segundos. No, están al revés, perdón. Están al revés los valores. Los valores, disculpen. Vamos a... ¿Están escritos? Ahí. Al revés los valores. Pues en la tabla también, pero esto está al revés. ¿Sí? O sea, esto es 1,08 y esta es 12.000. ¿Sí? Déjame poner un 0. ¿Sí? Cuanto menor es la temperatura y menor es, sí, cuanto menor es la temperatura, menor tiene que ser ese tiempo de conversión completa. ¿Está Mayor. bien? No, mayor al revés. Mayor, perdón, sí. Sí. Perdón. Ahora bien, otro dato que puedo sacar del cociente entre esos tiempos de conversión completa es la energía de activación de la reacción, ¿sí? Y con este valor de energía de activación de la reacción podría calcular el tiempo de conversión completa para control químico para las experiencias 3 y 4 también, ¿sí? Por más que ellos, o sea, ¿se entiende? ¿Alguno tiene una Por duda? más que asumimos que... ¿Eh? No, pregunto si alguno tiene alguna duda. Yo creo que vamos bien, pero no sé. Bien. Ahí están todos los valores en la tabla. Y ahora bien, si hacemos lo que hicimos antes de los porcentajes, van a ver que la experiencia 1 es claramente química, las experiencias 3 y 4 son claramente difusivas,
mientras que la experiencia 2 se encuentra en control mixto. ¿Sí, no? Sí. Sí. La pregunta B nos decía que a los efectos de trabajar en control químico nos proponen variar la concentración de A. La pregunta es si se puede trabajar en la experiencia 2 en control químico variando solo la concentración de A y hacia dónde la variarían, aumentándola o disminuyéndola, y que justifiquemos. ¿Qué opinan? ¿Podemos cambiar el control cambiando la concentración del gas? Afecta a las dos resistencias por igual. Ok. Exacto. Ujú. Llegamos a la expresión que teníamos antes, o sea, el tiempo de conversión completa tanto para control químico como para control difusivo, es decir, este término por 1 sobre K, que es el tiempo de conversión completa de control químico, o esta constante por esta otra, que es el tiempo de conversión completa para control difusivo, tiene la misma dependencia con la concentración del gas, Ujú. con lo cual modificarla no va a favorecer una en detrimento de la otra, con lo cual no podría cambiar el control modificando la concentración del gas. Esa era la respuesta que se esperaba. Bien. Ahora nos dicen que queremos operar un reactor real. Nos dicen que la curva de distribución de tiempos de residencia es una constante en el rango entre 100 y 500 segundos y que serán el resto. Nos piden que calculemos la conversión media alcanzada si alimentamos pastillas de 0,1 centímetros de radio a la temperatura más baja y manteniendo la concentración del gas. ¿Sí? Mantener la concentración del gas en cierta medida es para mantener los tiempos de conversión completa que habíamos calculado antes, o poder usar esos datos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué opinan? Nos dicen lo de la curva de distribución de tiempos de residencia. ¿Cómo es la DT? Co- Digo, ¿cómo es la constante? ¿Cómo puedo saber esa constante? Porque a priori no la conozco. ¿De dónde la saco? La Ahí integral está. perfecto. Perfecto. O sea, sabemos que la forma de la ET es Ujú. esta, y se tiene que cumplir esto, que el área debajo de la curva de distribución de tiempos de residencia sea unitaria. Entonces, integramos esa constante entre 100 y 500, y nos queda que la constante es 1 sobre 400. ¿Sí? Tenemos entonces la curva de distribución de tiempos de residencia. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? O sea, yo quiero calcular 1 menos la conversión media de la integral, en principio entre 0 e infinito, de 1 menos x de t, por la de t, que ya la conozco, diferencial de t. Esa es la cuenta que me están pidiendo, ¿no? Esto ya lo tengo. Me falta esto. Queremos calcular esa conversión para pastillas de radio de 1 centímetro en estas condiciones. ¿Qué necesito saber? ¿Cómo es la funcionalidad de 1 menos x? ¿Cómo es la funcionalidad de 1 menos x? ¿Y de dónde la saco? Me dicen x de t parece radio. Bien. ¿Y qué tengo que mirar para poder sacar la funcionalidad de la conversión en función del tiempo? Los controles, perfecto. ¿Y tengo algo para eso?
El radio y la temperatura son bajas, dice. Asumís control químico. Bien, si ustedes se fijan de los datos de la tabla, o sea, o sea, yo tengo que tener un punto de partida. El Exacto. punto de partida que yo tengo son los datos de la tabla. Sí, es lo más parecido que tengo. Que por suerte fueron experiencias hechas en estas condiciones incluso. Entonces, el radio de la pastilla más chico que tenía la tabla era de 1,5 centímetros, ¿sí? A esta misma temperatura y con esta misma concentración del gas. En esas condiciones, si ustedes recuerdan, llegamos a la conclusión que teníamos control químico, ¿sí? Ahora tengo un radio de pastillas más de 10 veces más chicos que el anterior, con lo cual, si tengo un radio más chico, Tiene sentido. voy a seguir teniendo control químico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, de la relación entre los tiempos de conversión completa para control químico, puedo calcular el tiempo de conversión completa del tiempo de conversión completa directamente para las pastillas de 0 a 1. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, aún dudando, si uno calculara, tendría que hacer la relación cuadrática, entonces ese valor se hace muy pequeño. ¿No? En el Sí. caso de que tuviera un control mixto, por así decirlo. No tiene sentido. Entonces, obviamente el tiempo de conversión completa ahora tiene que ser más chico, porque tengo pastillas más chiquititas, eso también es de esperar. Y tengo definida ahora sí la función de 1 menos x en función del tiempo. Va a ser 1 menos t sobre tau al cubo para tiempos menores a 800 segundos y 0 para tiempos mayores a 800 segundos, ¿sí? Escribo la función partida y trato de hacer el gráfico también, justamente para saber en qué rango de tiempos voy a integrar, ¿sí? Algo parecido a lo que veíamos en reactores reales. En qué rango se superponen ambas curvas, básicamente. ¿Está bien? Entonces, la integral en este caso la voy a hacer entre 100 y 500, que son los tiempos donde ambas curvas coexisten, y 1 menos x me da 0,28, y la conversión media es del 71%, 71,6%. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé si se les ocurre algo, Rogero. No, creo que no. Bien. Por último, nos piden cómo es la conversión calculada en el punto C respecto a lo que podríamos obtener en un reactor de lecho fluidizado al mismo tiempo que el reactor real, o respecto a una cinta transportadora con el mismo tiempo de conversión completa que el reactor real. Y justifican. Podemos calcular el tiempo medio de residencia en el reactor real. Ese tiempo medio de residencia lo calculamos como el integral entre 0 e infinito del tiempo por la curva de distribución de tiempos de residencia. En este caso va a ser la integral entre 100 y 500 del tiempo por la curva de distribución de tiempos de residencia, y ese tiempo medio me da 300 segundos, y ahora los escucho. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la conversión en el reactor real? Respecto a... Acá dicen de calcular, pero podría no hacer falta. Esa es la idea. Podrías Claro, hacer. sí, la idea es calcularlo. A ver, nosotros en este caso estamos comparando. Lo que queremos calcular es, bueno, digo muy mal pulso hoy. Es la conversión que obtendríamos. O sea, la curva de 1 menos x es la misma porque seguimos en control químico, ¿sí? Y queremos calcular la conversión media para esas pastillas de 0,1
en el reactor real y en el reactor en la cinta. O sea, la EDT del reactor real dijimos que era esta, y esta EDT es válida entre 100 Y 500. y 500. Acá preguntan si para la cinta va a ser mayor. O sea, dicen, ¿para la cinta va a ser mayor o no? A ver, ¿cómo es el tipo de fluido con el que estamos trabajando? Macrofluido, Macro. perfecto. Segregado, Macro. sí. Entonces, bueno, no me sale, pero esto sería el delta de Dirac. Sí. Estamos trabajando con macrofluido. Entonces, lo que va a tener mucha influencia ahora es justamente cómo es la curva de distribución de tiempo de residencia para cada una de los reactores que estamos analizando. Y además estamos trabajando con un reactor con una reacción de orden cero. ¿Sí? Igual, no sé si eso para esto no se influye para nada. Lo que sí podemos decir, esto sería, perdón, acá quiero escribir algo más, esto sería el tiempo medio, o sea, sería el tiempo. Y para el TAC, la curva de distribución de tiempos de residencia, bueno, sería algo así, que tiende a cero, donde esto arranca en 1 sobre tita. Sí, no está hecho a escala, obviamente, este gráfico. Entonces, ¿cómo va a ser? Estoy de acuerdo que la conversión media para una cinta transportadora va a ser más grande que la conversión para el reactor real. ¿Por qué? Porque todas las partículas van a salir del reactor, o sea, todas las partículas van a salir del reactor a este tiempo con esta conversión. Perdón, esta no es perdón, no dije nada. Si acá graficamos aparte la curva de 1 menos x. Supongamos que estos son 800. Todas las partículas que alimenten la cinta van a salir del reactor con esta conversión. Sí, uno menos. ¿Sí, no? Una menos la conversión, sí. ¿Sí? Mientras que ya en el reactor real o en el reactor de lecho fluidizado, la conversión media va a ser la sumatoria de los elementos de las partículas que salen a los tiempos, en todo el rango de tiempos, ¿sí? Pero vamos a tener muchas partículas que van a salir a bajos tiempos, en el caso del reactor de lecho fluidizado, perdí el puntero, con bajas conversiones. O sea, vamos a tener este efecto. Muchas partículas que salen a muy baja conversión. Tiempos bajos, baja conversión, ¿sí? Mientras que las partículas que salen a tiempos altos con conversiones altas son relativamente pocas. Entonces, obviamente, la conversión del reactor de lecho fluidizado va a ser más chica que la de la cinta y el reactor real va a ser un intermedio. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí preguntan eso. Cero? Sí, en este caso sí. O sea que cuando vos hagas el cálculo de la integral, integrarás hasta 800, que es el tiempo de conversión completa. El tema es que no es la misma Sí, expresión. en el caso del No sé si fluidizado, pregunta sí. eso. Lo de orden, no sé qué pregunto. O sea, tendría que ser una recta si fuera una reacción de orden cero realmente. Creo que quizá es a eso lo que pregunta Si estuvieras Gaspar. trabajando con microfluido, no sé si apunta a eso la pregunta, la curva de 1 sobre R versus conversión sería una recta. Claro. Pero acá no. Sí, pero sí, sería una recta porque estás considerando que la concentración del gas es constante, sí. Sí. A lo que voy es al razonamiento que habíamos visto de que si era orden cero y macrofluido, ya te queda sin plantear los gráficos, ¿no?
O sea, ya se deduce de ahí. Eso es para microfluido, ojo. Ah, ok. O sea, para microfluido sí, el tema es que cuando estás hablando de macrofluido también tenés que tener en cuenta los tiempos de permanencia de las partículas en el reactor. Sí. Pero O sea, en entonces el caso donde era invariante micro y macro, es para orden 1. Sí, está bien. Pero ustedes lo ven desde el gráfico, yo no lo terminé de entender. ¿Cómo es que sabes que te conviene el que sería FPI, no? Bien. No sé, lo vuelvo a repetir, a ver si, no sé, Roger, si Sí, Pero es porque sabes a priori cómo te van a quedar las curvas, más o menos. es que a ver, sí, vos sabés el comportamiento, ya sabés el comportamiento fluidodinámico de la cinta y del lecho fluidizado. Sí, O sea, sí, eso es lo que. pero si el tiempo de resistencia del FPI te quedase más cerca de... Va, no tiene sentido. Pero no, el como tiempo que... de resistencia de Porque los vas tres a es el seguir teniendo, mismo. o sea, ponele que este tiempo medio hubiera estado más corrido, o sea, todo hubiera estado corrido hacia 0, si querés. Claro, Pero también, o sea, tal vez las conversiones son más parecidas que en este caso. O sea, tenés todas conversiones bajas más parecidas. O sea, te da, no sé, 0.10, 0.12 y 0.15 en las conversiones. bueno. ¿Sí? Pero el comportamiento sería el mismo. No Sí, sé porque pensa, vos tenés el FP y todas las pastillas, todas, absolutamente todas las que pasan por ese FP, reaccionan y dan y a la salida tienen la misma conversión, ¿sí? Que es ese valor que está atravesado en la 1 menos X que Lau escribió en Celeste. Celeste, ciencia. Bueno. Pero cuando vos tenés un reactor TAC, por ejemplo, que es como el otro extremo, vos tenés una distribución o sea, vos sabés que existen una cantidad de paquetes que salen, digamos, vos sabés que tenés paquetes de fluido que salen a un dado tiempo, ¿sí? Porque la EDT es eso, es la distribución de tiempos de residencia, o sea, vos tenés paquetitos que tienen distintos tiempos de residencia en ese reactor. Y por la cinética, cada paquetito tiene un tiempo asociado en el que reaccionan. Que si vos vas hacia el lado más pegado a tiempos ceros, vos tenés una gran cantidad de paquetes, ¿sí? Sí, Que que no se van. reaccionaron, perdón, que reaccionaron muy poco, ¿sí? Que la Ujú. conversión es muy baja. Y a medida que eso va evolucionando en el reactor, la conversión va a ir aumentando, pero vos cuando haces el cálculo de la conversión total, vos haces un ponderado, entonces vos tenés en cuenta que tenés una cantidad de paquetes que reaccionaron poco y otra cantidad de paquetes más chica, ¿sí? Porque la EDT va bajando, que tiene una conversión, más alta. Entonces el promedio en sí te va a dar más bajo de conversión para un TAC que para un FP. ¿Eso lo ves? Sí, ahí está. Entonces es eso. Y en cuanto a la dinámica con un reactor real, vas a tener una dinámica muy parecida en el sentido de cómo ves el que tenés un paquete y que tenés partes que no reaccionaron tanto y otras que sí. En el promedio, el porcentaje vos sí podrías asegurar que la conversión va a estar entre lo que sería el reactor TAC y el FP. Claro. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. De nada. Bien, con esto estaríamos terminando la clase. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Salvo que te digan algo en particular o que sea evidente, por ejemplo, un ensayo con distintas velocidades del gas, donde, o sea, tengas datos suficientes como para poder evaluarlas, la despreciamos. Entre el radio, ojo que también hay una dependencia de la constante de transferencia de masa en la película externa. Sí, depende de la correlación que emplees para calcularla. Hay una dependencia con el radio de la pastilla. Entonces no es tan lineal con el tiempo. No es exactamente lineal con el tiempo. El tiempo no es lineal con el radio, quise decir. Bueno.
O sea, eso sale de la correlación que emplees. Creo que varía, que podía llegar a ser hasta 1,5, no me acuerdo bien el valor. Pero, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, si no hay más dudas, damos por terminada la clase. Sí, Nos el vemos miércoles el tenemos miércoles. práctica, ¿no? Sí. Entregamos las notas y hacemos la resolución del parcial. Ok. Así que, bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de... Chau. Buen fin de, chicos, buen fin Buen de. fin de... Buen fin de nada.